el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 30 de julio, día 211 de este recorrido juntos por la palabra de Dios. Y hoy el Espíritu Santo nos confronta con una pregunta que resuena más allá de los años, de los títulos o de los logros. ¿Cómo quieres ser recordado? Porque hay victorias que engrandecen el nombre, pero alejan el rostro de Dios. Y hay silencios fieles que no hacen ruido, pero que estremecen el corazón de Dios. Hoy veremos a 3 reyes que marcaron generaciones. Uno que comenzó en la obediencia y terminó aislado por el orgullo. Otro que vivió firme, aunque invisible. Y uno más que dejó que su rebeldía apagara la luz de toda una nación. Y vamos a aprender que el éxito sin la presencia de Dios no es herencia, es advertencia. Y que no importa cuántas veces alguien diga, yo soy líder, si Dios ya no te respalda, ese liderazgo se vuelve tóxico, se vuelve peso, se vuelve en tu ruina. Las lecturas que nos acompañan el día de hoy las encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 26, capítulo 27 y capítulo 28, donde los tronos se tambalean cuando el corazón se aleja de la presencia de Dios. Luego leeremos todo el libro de Romanos, capítulo 13, donde Pablo nos recuerda que el reino no es una anarquía espiritual, sino es obediencia con propósito. Luego vamos al Salmo 23, uno de los favoritos de todos, donde veremos a nuestro pastor, el que nunca nos abandona ni en el valle ni en la cima. Y por último, leeremos Proverbios capítulo 20, verso 11, que nos recuerda que el carácter se revela incluso en los más pequeños, por lo que hacen, no por lo que dicen ser. Pero antes de entrar de lleno en nuestro estudio bíblico, quiero compartirte el testimonio de Emily desde Los Ángeles, California. Hoy celebramos un milagro excepcional en medio de los procesos que más ansiedad, incertidumbre y lágrimas suele traer, el migratorio. Emily desde Los Ángeles nos escribe con el corazón rebosante de gratitud porque el miércoles 23 de julio, su esposo recibió la tan esperada aprobación de la residencia. Fue un proceso sorprendentemente rápido, pero sobre todo, fue un camino cubierto de fe, de oración constante y de la compañía tangible de Dios en cada paso. Emily lo resume con una frase que revela su convicción. Ella dice, en todo momento, Dios estuvo con nosotros. Y hoy, en este mes de los milagros excepcionales, ella quiere animar a todos los que están esperando por una respuesta migratoria, por un cambio de estatus, por una cita decisiva, por la entrega de una visa o por una puerta que parece cerrada. No pierdan la fe. Dios tiene grandes planes para ustedes. Saldrán victoriosos. Gracias, Emily, por compartir con nosotros este testimonio que nos recuerda que cuando oramos, Dios se mueve a nuestro favor. Y cuando esperamos en Él, lo imposible se vuelve una evidencia. Celebramos contigo esta victoria y con cada persona que aún está esperando, pero que el día de hoy cree con todo su corazón que Dios le dará ese milagro excepcional. Acompáñenme todos en una oración. Señor, hoy venimos ante ti con un corazón humilde. No queremos ser personas que comenzaron bien, pero terminaron lejos de ti. Líbranos del orgullo. Líbranos de un liderazgo que olvida tu voz, de los caminos que aparentan fruto, pero que están vacíos de tu presencia. Vístenos con humildad de aquellos que te buscan en lo secreto. Enséñanos, Dios, a vivir de tal manera que cuando ya no estemos, el recuerdo que quede de nosotros sea, esta persona caminó con Dios y nunca se apartó de Él. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu Biblia, tu lapicero, tus cuadernos, pídele al Espíritu Santo que te hable. Escucha la voz de Dios, porque hoy el mensaje es especialmente para ti. Comenzamos. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Todo el pueblo de Judá había coronado a Uzías, hijo de Amasías, quien tenía 16 años de edad, para que reinara en lugar de su padre.
Después de la muerte de su padre, Uzías reconstruyó la ciudad de Elat y la restituyó a Judá. Uzías tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. El rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Uzías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios. Y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Resalta ese verso. Es el verso 5. Uzías declaró la guerra a los filisteos y derribó las murallas de Gat, Jabnía y Asdod. Luego construyó nuevas ciudades en la región de Asdod y en las otras partes de Filistea. Dios lo ayudó en las guerras contra los filisteos, en sus batallas contra los árabes de Gur y en sus guerras contra los meunitas. Los meunitas le pagaban un tributo anual y la fama del rey se extendió incluso hasta Egipto porque había llegado a ser muy poderoso. Uzías construyó torres fortificadas en Jerusalén, en la puerta de la esquina, en la puerta del valle y en el ángulo de la muralla. También construyó fuertes en el desierto y cavó muchas cisternas de agua porque tenía grandes manadas de animales en las colinas de Judá y en las llanuras. También era un hombre que amaba la tierra, tenía muchos trabajadores que cuidaban de sus granjas y de sus viñedos, tanto en las laderas como en los valles fértiles. Uzías tenía un ejército de guerreros bien entrenados, listos para marchar a la batalla, unidad por unidad. Este ejército había sido reunido y organizado por Jehiel, el secretario del ejército, y por su ayudante Maaseías. Estaban bajo el mando de Ananías, uno de los funcionarios del rey. Estos regimientos, poderosos guerreros, eran comandados por 2.600 jefes de clanes. El ejército estaba formado por 307.500 hombres, todos soldados selectos, y estaban preparados para ayudar al rey contra cualquier enemigo. Uzías proveyó a todo el ejército de escudos, de lanzas, de cascos, de cotas de malla, arcos y piedras para hondas. También edificó estructuras sobre las murallas de Jerusalén, diseñadas por expertos para proteger a los que disparaban flechas y lanzaban grandes piedras. Desde las torres y las esquinas de la muralla, su fama se extendió por todas partes porque el Señor le dio maravillosa ayuda y llegó a ser muy poderoso. Pero cuando llegó a ser poderoso, Uzías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Azarías, el sumo sacerdote, fue tras él junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes. Enfrentaron al rey Uzías y le dijeron: «No es usted, Uzías, a quien corresponde quemar incienso al Señor. Eso es una función exclusiva de los sacerdotes, de los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Salga del santuario, porque ha pecado. El Señor Dios no le honrará por esto». Uzías, que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso, se puso furioso y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes ante el altar del incienso en el templo del Señor, de pronto le brotó lepra en la frente. Y cuando Azarías, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes vieron la lepra, los sacaron del templo a toda prisa. El propio rey estaba ansioso por salir porque el Señor lo había herido. De modo que el rey Uzías tuvo lepra hasta el día de su muerte. Vivió aislado en una casa aparte porque fue excluido del templo del Señor. Su hijo Jotam quedó encargado del palacio del rey y él gobernaba a los habitantes del reino. Los demás acontecimientos del reinado de Uzías, desde el principio hasta el fin, están registrados por el profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Uzías murió, lo enterraron con sus antepasados. Su tumba estaba en un cementerio cercano que pertenecía a los reyes, porque el pueblo, decía, tenía lepra. Su hijo Jotam lo sucedió en el trono. Segunda de Crónicas, capítulo 27.
Jotam tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre se llamaba Jerusa y era hija de Sadoc. Jotam hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, hizo todo lo que había hecho su padre Usías, solo que Jotam no pecó, porque no entró en el templo del Señor, pero el pueblo continuó con sus prácticas corruptas. Jotam reconstruyó la puerta superior del templo del Señor, también hizo extensas reparaciones en la muralla, en la colina de Ofel, edificó ciudades en la zona montañosa de Judá y construyó fortalezas y torres en las zonas boscosas. Jotam entró en la guerra contra los amonitas y los venció. Durante los 3 años siguientes recibió de ellos un tributo anual de 3.400 kilos de plata, 50.000 canastas de trigo, 50.000 canastas de cebada. El rey Jotam llegó a ser muy poderoso porque procuró vivir en obediencia al Señor su Dios. Los demás acontecimientos del reinado de Jotam, incluidas todas sus guerras y las demás actividades, están registradas en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Cuando Jotam murió, lo enterraron en la ciudad de David y su hijo Acaz lo sucedió en el trono. Segunda de Crónicas, capítulo 28. Acaz tenía 20 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, como sí lo había hecho su antepasado David. En cambio, siguió el ejemplo de los reyes de Israel. Fundió imágenes de metal para rendir culto a Baal, ofreció sacrificios en el valle de Ben Hinnom y hasta sacrificó a sus hijos en el fuego. De esta manera, siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incienso en los santuarios paganos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Por eso, el Señor su Dios permitió al rey de Aram que derrotara a Acaz y que desterrara a Damasco a un gran número de habitantes de su pueblo. Los ejércitos del rey de Israel también derrotaron a Acaz y causaron muchas bajas en su ejército, pero un solo día, Peca, hijo de Realías y rey de Israel, mató a 120,000 soldados de Judá, todos ellos guerreros con experiencia, porque habían abandonado al Señor Dios de sus antepasados. Luego Sicri, un guerrero de Efraín, mató a Maaseías, el hijo del rey, a Azricam, el comandante del palacio del rey, y a Elcana, el segundo en autoridad después del rey. Los ejércitos de Israel captaron a mujeres y a niños de Judá, un total de 200,000, y también tomaron un enorme botín y se llevaron todo a Samaria. Ahora bien, un profeta del Señor llamado Obed estaba allí en Samaria cuando el ejército de Israel volvía. Salió a su encuentro y dijo: el Señor, Dios de sus antepasados, estaba enojado con Judá y por eso les permitió derrotarlos, pero ustedes se han excedido. Los han matado sin compasión y todo el cielo está perturbado. Ahora planean hacer esclavos a esta gente de Judá y de Jerusalén. ¿Y qué de sus propios pecados contra el Señor su Dios? Escúchenme. Devuélvanle a los prisioneros que han tomado, porque son sus propios parientes. Tengan cuidado, porque ahora la ira feroz del Señor se ha vuelto contra ustedes. Entonces, algunos líderes de Israel, Azarías, hijo de Jonanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasa, hijo de Jaldrai, estuvieron de acuerdo con esto y se enfrentaron a los hombres que regresaban de la batalla. «No deben traer aquí a los prisioneros», exclamaron. «De ninguna manera nos conviene aumentar nuestros pecados y culpas. Nuestra culpa ya es muy grande y la ira feroz del Señor ya se ha vuelto contra Israel». Entonces los guerreros pusieron en libertad a los prisioneros y entregaron el botín en presencia de los líderes y de todo el pueblo. Luego los 4 hombres recién mencionados por nombre pasaron adelante y les repartieron ropa del botín de los prisioneros que estaban desnudos. Les proveyeron de ropa, de sandalias y les dieron suficiente comida y bebida, y les cubrieron las heridas con aceite de oliva.
A los que estaban débiles los montaron en burros y llevaron a todos los prisioneros de regreso a su propia gente en Jericó, la ciudad de las palmeras, y después regresaron a Samaria. En ese tiempo, el rey Acaz de Judá pidió ayuda al rey de Asiria. Los ejércitos de Edom habían invadido nuevamente Judá y habían tomado prisioneros. Por su parte, los filisteos habían asaltado a las ciudades de Judá, situadas en las colinas y en el Negev, y ya habían tomado y ocupado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timna con sus aldeas y Gimso con sus aldeas. El Señor estaba humillando a Judá por causa de Acaz, el rey de Judá, pues éste había incitado a su pueblo a que pecara y había sido totalmente infiel al Señor. Así que cuando llegó Tiglac-Pileser, rey de Asiria, atacó a Acaz y en lugar de ayudarlo, Acaz tomó objetos valiosos del templo del Señor, del palacio real, de las casas de los funcionarios y se los entregó al rey de Asiria como tributo, pero no le sirvió de nada. Aún durante ese tiempo de dificultades, el rey Acaz siguió rechazando al Señor. Ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que habían vencido, porque dijo: puesto que estos dioses ayudaron a los reyes de Aram, me ayudarán a mí, si también les ofrezco sacrificios. Pero en lugar de ayudarlo, lo llevaron a la ruina a él y a todo Judá. El rey tomó varios objetos del templo del Señor y los hizo pedazos. Cerró las puertas del templo del Señor para que allí nadie pudiera adorar y levantó altares a dioses paganos en cada esquina de Jerusalén. Construyó santuarios paganos en todas las ciudades de Judá para ofrecer sacrificios a otros dioses. De esa manera provocó el enojo del Señor, Dios de sus antepasados. Los demás acontecimientos del reinado de Acaz y todo lo que él hizo, desde el principio hasta el fin, están registrados en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Cuando Acaz murió, lo enterraron en Jerusalén, pero no en el cementerio de los reyes de Judá. Luego su hijo Ezequías lo sucedió en el trono. En este tramo de la historia de Judá, 3 reyes se suceden: Uzías, Jotam y Acaz. Y cada uno representa un tipo de liderazgo espiritual. Uno empezó bien, pero terminó mal. Otro fue firme, pero también fue silencioso. Y el último fue un desastre espiritual. Entonces, nuestras lecturas nos confrontan con una verdad. El liderazgo, sin tener una comunión con Dios, una relación con Dios, tarde o temprano se vuelve tóxico. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, Uzías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y su gobierno fue marcado por innovación, por fortaleza militar, por expansión territorial y fue un éxito. La Biblia nos dice visible. Jerusalén fue equipada con máquinas de guerra, diseñadas por expertos, nos dice el verso 15. Pero cuando se fortaleció, nos dice el verso 16, se volvió arrogante, orgulloso. Y la Biblia nos dice que eso resultó en su ruina. Así que este pasaje es un espejo de toda una generación que busca influencia. A veces el éxito nos hace olvidar que fue Dios quien nos levantó. Orgullo es pensar que no necesitamos de Dios para seguir haciendo solo lo que Él nos permitió comenzar. Uzías traspasó los límites que no le correspondían. Él quiso quemar incienso en el templo, una función que es exclusiva de los sacerdotes y de los levitas. Su fin fue trágico: lepra y aislamiento hasta la muerte. De repente, ustedes, así como yo, la primera vez que leyeron este pasaje dicen, pero tampoco fue para tanto, ¿no? Él lo que estaba haciendo era ofrecer un sacrificio, una ofrenda a Dios. Pero quiero recordarte que por lo mismo al rey Saúl se le quitó el trono, el reinado. La orden era: espera al profeta, no hagas nada y espera al profeta que viene con la dirección de Dios para que tú enfrentes la batalla. Él, por la presión del grupo, al ver que el profeta no llegaba, dijo: acá le ayudo yo. ¿Y qué pasa? Que a veces por desesperados, por autosuficientes, por no querer aguardar la voz de Dios, nosotros nos enrumbamos en muchas cosas a las cuales Dios no nos llamó.
Cuando tu ministerio, cuando tu negocio, cuando tu influencia o tu talento comiencen a florecer, es el momento más peligroso para ti, porque puede venir soberbia, que se disfraza de, pero yo solo quería ayudar, cuando en realidad Dios no necesita de nosotros para hacer su obra. El verso 5 de 2 de Crónicas 26 dice, mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Cuando él deja de buscar la dirección de Dios y comienza a hacer las cosas por su cuenta, no solo perdió el éxito, perdió la presencia, perdió su salud también. Y la Biblia nos dice que vivió aislado en una casa aparte. No comiences bien y termines mal. ¿Cómo quieres ser recordado? Y luego vemos en 2 de Crónicas capítulo 27 la historia de Jotam, que es uno de los personajes poco mencionados en la Biblia, pero profundamente íntegros. Él no entró en el templo como Usías, pero fortaleció la nación espiritualmente desde su rol de liderazgo. Fue un hombre obediente y eso bastó para que Dios prosperara su camino, nos dice el verso 6 de 2 de Crónicas capítulo 27. El rey Jotam llegó a ser muy poderoso porque procuró vivir en obediencia al Señor su Dios. Él no buscó fama, pero dejó huella. Hoy no tienes que hacer algo grande para ser alguien importante. Solo tienes que hacer lo correcto cuando nadie te está viendo. Hoy sabemos que lo infiel se viraliza, se hace escandaloso, mientras que al fiel se le ignora. Jotam nos enseña que Dios mide el éxito con una cinta métrica diferente. Tal vez nadie ve tus oraciones en la madrugada o tus esfuerzos por criar en fe a tus hijos. Nadie ve las decisiones honestas que tomas en el trabajo. Pero ¿sabes qué? Dios sí. No subestimes el poder de la constancia silenciosa. La raíz que no se ve sostiene el árbol que un día dará sombra. Procura vivir en obediencia al Señor tu Dios. En 2 de Crónicas, capítulo 28, la Biblia nos habla del rey Acaz y nos dice que reinó y lo hizo con una rebeldía flagrante. No solo adoró a otros dioses, sino que sacrificó a sus propios hijos en el fuego. Eso me impresionó en el verso 3. Luego llenó Jerusalén de altares paganos y cerró las puertas del templo. Su reinado fue como una tormenta que apagó toda luz espiritual. El resultado, derrota, opresión y caos nacional. Aquí vemos cómo un líder puede arrastrar a todo un pueblo hacia el abismo. Y lo más fuerte de este capítulo es que a pesar de las consecuencias, Acaz no se volvió al Señor, nos dice el verso 22. Aún durante este tiempo de dificultades, dice, el rey Acaz siguió rechazando al Señor. Nada ablandó el corazón de Acaz, porque la idolatría lo endureció. Acaz fue alguien que se ahoga, pero se niega a soltar el peso que lo hunde. Así que te pregunto hoy, ¿qué idolatría moderna cargas? Puede ser una relación, una adicción, una imagen pública. Todo lo que se interpone entre tú y Dios terminará cobrándose más de lo que tú estás dispuesto a pagar. Si hoy tú sientes que Dios ha quitado su paz de ti, su favor, su respaldo, detente. No sigas justificando tus decisiones que solo van a aumentar el vacío. Pídele a Dios que te revele si hay alguna casa en ti. Esa parte que insiste en hacer su voluntad a pesar de las consecuencias. El liderazgo no se mide por tus muchos logros públicos, sino por la obediencia privada que tienes con Dios. Ora conmigo y di, Señor, no permitas que mi éxito me aleje de tu presencia. Si tengo que elegir entre la fama y tu favor, elijo tu favor. Examina mis intenciones. Líbrame de ser orgulloso, orgullosa. Ayúdame a vivir con un corazón sensible, como el de Jotam. Que en cada etapa de mi vida, tú seas el centro. Gracias, Dios. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Romanos 13, verso 1. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto
y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso, tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por esas mismas razones, también paguen sus impuestos. Los funcionarios de un gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios, pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Esto es aún más urgente porque ustedes saben que ya es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca de cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran la ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer a los malos deseos. Pablo escribe estas palabras desde Corinto, entre los años 56 y 58 después de Cristo, durante el reinado del emperador Nerón, un gobernante que pronto se convertiría en un símbolo de la tiranía. Aquí lo que hace el apóstol Pablo no es llamarnos a la rebelión, sino a la obediencia, porque lo que está en juego no es el tipo de gobernante, sino el corazón del creyente. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios normalmente usa a líderes imperfectos para cumplir sus planes perfectos. Lo que Romanos 13 nos dice es que toda persona, toda, sin exclusión, debe someterse a las autoridades de gobierno. No dice si las autoridades nos gustan o no nos gustan, si nosotros votamos por esa autoridad o no. Dice que debemos someternos a las autoridades. Entonces, esta es una afirmación que nos desafía a honrar incluso a las autoridades civiles. No porque ellos lo merezcan, sino porque Dios nos llama a ser el reflejo del orden y de la luz en este mundo caótico. Así que cada vez que tú cumplas una ley o una regla que te incomode, detente a decir: Señor, yo lo hago por ti. Y entrena tu obediencia como un músculo espiritual. Para comprender un poco mejor sobre autoridad, primero necesitamos entender que no vivimos bajo una democracia espiritual, sino dentro de un reino eterno. Y en ese reino, Dios es el Rey soberano. En una democracia nosotros debatimos, votamos, cuestionamos, pero en un reino no se vota. Se hace la voluntad del Rey, se obedece la voluntad del Rey. Pablo no está hablando desde un contexto cómodo. Él había vivido bajo el Imperio Romano, que estaba bien lejos de ser justo y piadoso. Sin embargo, la verdad espiritual no depende del ambiente político, sino del diseño divino. Cuando nosotros entendemos que Dios coloca las autoridades para formar nuestro carácter, más que para agradar a nuestras preferencias, nosotros dejamos de resistir a lo que no entendemos y empezamos a discernir lo que Dios está permitiendo. La autoridad espiritual no se gana por posición, se valida por obediencia y por humildad. Muchos hoy quieren hablar de autoridad espiritual, ser autoridad espiritual, sin estar bajo una autoridad. Pero en el reino, nadie puede impartir lo que no está dispuesto a someterse primero. Incluso Jesús
siendo el Hijo de Dios, Él estuvo sujeto al Padre. ¿Cómo entonces nosotros no habríamos de hacerlo? El verso 7 dice, ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. Esta no es solo una exhortación financiera, sino es un llamado a caminar sin deudas. Y no hablo solo de las deudas físicas, sino de las deudas emocionales también. No podemos presentar un reino eterno cuando nuestra vida está llena de retrasos, de excusas, de evasiones. Pagar tus impuestos, cumplir con tus responsabilidades, ser un ciudadano íntegro, todo eso es una declaración de que somos distintos. No porque escapamos del sistema, sino porque vivimos en él, pero lo hacemos con excelencia. En una sociedad digital donde muchos piensan que si no me ven, no cuenta, nosotros los creyentes estamos llamados a actuar como si siempre tuviéramos una cámara. ¿Te acuerdas de esa película de Truman Show? Algo así. Ahora, el verso 8 dice, no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. La única deuda que nunca se cancela es el amor. Y el amor no es una opción. No deberíamos decir, no, yo ya terminé de amar, ya amé lo suficiente, porque esa es una deuda que nunca expira. Dios no nos pidió que amemos a las personas que nos caen bien. Él nos pidió que amemos a todas las personas, porque Él murió por todas las personas. Y eso implica perdonar al que te defraudó, servir a aquellos que no agradecen y buscar el bien del que habla mal de nosotros. Cuando tú ves a alguien que odia tu fe en redes sociales, por ejemplo, en lugar de responder con un argumento, en lugar de destrozarlo, ora por esa persona. El que ama, desarma. El que reacciona solamente va a alimentar la división. Versos 11 y 12 nos hablan sobre el reloj espiritual que está en cuenta regresiva, que dice, ustedes saben que ya es muy tarde, el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca de cuando recién creímos. Aquí Pablo lanza una alarma espiritual y dice, despierten, porque muchos viven anestesiados por distracciones, por entretenimiento, tratan de llenar su vida con muchas cosas, pero lo que dice la Biblia es, el tiempo ya se acaba. El tiempo ya se acaba. Entonces es un llamado a vivir con urgencia, que vivas como si hoy fuera el día. Y sabes que el problema no es cuánto tiempo tenemos, sino cuánto tiempo desperdiciamos, como si no tuviéramos un propósito. No es el tiempo de vivir en piloto automático. Es tiempo de vestirnos con la armadura de Dios. Eso significa dejar de justificar hábitos ocultos o pequeños pecadillos. La oscuridad se ha vuelto cómoda para muchos, pero el creyente fue hecho para brillar. El creyente fue hecho para vivir en santidad. Cada noche pregúntate, ¿hoy viví como si Jesús volviera? Si la respuesta es no, bueno, no te condenes, pero ajusta tu enfoque al día siguiente. La palabra de Dios nos ayuda a despertar. El verso 14 dice, más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Y este verso es claro, si tú no te vistes de Cristo, te estás vistiendo del mundo. Si tú no decides llenarte de Él, el mundo te va a llenar de ansiedad, de comparación, de sensualidad, de ruido. Vestirse de Cristo significa actuar como Él, pensar como Él, responder como Él, caminar como Él. Ora conmigo hoy y dile, Dios, despiértame, líbrame de toda somnolencia espiritual, de todo adormecimiento. Yo quiero vivir como si cada día tuviera un peso eterno, como si cada acto de amor fuera el reflejo de tu reino. Vísteme de tu presencia, enséñame a obedecer, a amar, a brillar, como si hoy fuera el día de tu regreso. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y llegamos al salmo favorito, al Salmo 23. Dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar,
me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas, así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa desborda de bendiciones. Ciertamente, tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. El verso 1 dice, el Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Este versículo es una confesión de confianza en medio de la vulnerabilidad. David no dice, el Señor es el pastor. Él dice, es mi pastor, que significa el Dios Roí, el Dios que ve mientras te guía. En otras palabras, es un pastor que no solo da dirección, sino que conoce cada herida, conoce cada rincón, conoce cada lágrima del rebaño. Hay quienes decían, pero ¿a ti quién te sustenta? ¿A ti quién te ve? Dios es tu pastor. Y el salmista declara, tengo todo lo que necesito. Y no está hablando de una vida sin problemas, sino de una vida donde Dios siempre llega antes que el temor, antes que la escasez, antes que la soledad. Cuando tú entiendes que Dios es tu pastor, no te defines por lo que te falta, sino por quién te guía. Me gustaría que hagas una lista de todas tus necesidades, las enumeres. Y luego en la parte de arriba vas a poner, el Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Cuando Dios es tu pastor, Él te guía. Él sabe lo que necesitas. Él no te ha dejado solo en tu lucha. El Salmo 23 es una promesa de cuidado, de provisión y de paz. El verso 2 dice, en verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. David vivió años huyendo, escondido en cuevas, perseguido por Saúl, y sin embargo, en su interior, él tenía un verde prado. Y cuando Dios es tu pastor, el descanso no es geográfico, es espiritual. Dios no te lleva a arroyos tranquilos para que tu vida sea tranquila, sino para que su presencia sea más fuerte que cualquier tormenta. El mundo actual, amigos, vive con constante prisa, pero este versículo nos invita a respirar, a detenernos, a no vivir con prisa en el corazón. Dios no bendice el ritmo acelerado, Él bendice el ritmo que espera y que confía. Es como si estuviéramos en modo avión. ¿Se han dado cuenta? En modo avión del celular, no es que pierdes conexión, es que dejas de recibir interferencias, dejas de recibir interrupciones. Cuando Dios te lleva a los arroyos tranquilos, te silencia para que escuches su voz sin interferencias. El verso 3 dice, Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Cuando tú te sientas agotado, pídele a Dios nuevas fuerzas. La palabra renovar significa restaurar el alma que ha sido aplastada. No se trata de una energía momentánea, sino de una intervención profunda. Dios no solo te da fuerzas, Él te reconstruye desde adentro. Dios no solo te da un nuevo día, te da una nueva forma de enfrentarlo y lo hace para algo mayor, para dar honra a su nombre. Es decir, tus pasos correctos no solo te benefician a ti, sino que reflejan el carácter de Dios al mundo. Cada decisión que tomes hoy, por favor, hazla con esta pregunta. ¿Esto honra el nombre de mi pastor? Verso 4 dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Aquí está el corazón del Salmo. No dice, si paso, dice, cuando pase por el valle más oscuro. Los valles no se evitan, los valles se atraviesan. Pero la promesa no es la ausencia del valle, es la presencia del pastor en el valle. David, como el pastor de las ovejas, conocía los despabiladeros peligrosos en Judea. Y allí una oveja podía resbalar y ser atacada. Pero el pastor iba adelante con la vara, con el cayado, una para defender
y otra para corregir. Hay quienes ven vara y ven cayado y piensan, uy, el pastor normalmente corrige, golpea con esto, pero no. La vara es para la corrección y el cayado es para acercarte hacia él. Uno es para defender y otro es para corregir. Cuando tú entiendes que Dios camina contigo en el valle, dejas de pedir salidas y empiezas a pedir dirección. El valle deja de asustarte cuando tú sabes con quién lo caminas. Verso 5 dice, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. ¿Tú sabes qué es más poderoso que derrotar a tus enemigos? ¿No? Sentarte a comer en paz mientras ellos te miran. Este versículo habla de honra, de restauración, de provisión en medio del conflicto. En la cultura bíblica, preparar una mesa era un acto de un pacto, de una alianza, de una reconciliación. El enemigo no puede tocarte, solo va a mirar cómo Dios te sirve con delicias de su gracia. Dios no te saca del horno para evitarte el fuego. Él te sienta a la mesa mientras el fuego no te consume. Así que deja de orar para que tus enemigos desaparezcan y comienza a orar para que Dios prepare tu mesa. Y tú te sientes a comer con gozo, mientras Él se encarga de todo lo demás. El verso 6 dice, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Cuando la Biblia dice me seguirán, significa que te van a perseguir activamente. Es decir, quiero que te imagines esto en tu mente. Tú estás caminando y volteas y por un lado te está persiguiendo la bondad. Y por el otro lado te está persiguiendo el amor inagotable de Dios o la misericordia de Dios. Este salmo es increíble porque nosotros muchas veces nos pensamos solos, ¿no? Yo salí de mi casa, salí sola, nadie me acompaña. Pero lo que la Biblia dice es, tú sales, tú caminas y ciertamente la bondad por un lado y el amor inagotable por otro lado te siguen. Y esta no es una promesa condicional, esta es una verdad del carácter de Dios. No lo merecemos, pero Él nos lo da. No lo pedimos, pero Él nos lo ofrece. No lo entendemos, pero lo disfrutamos. Cuando tú no sabes qué te espera mañana, recuérdalo. La bondad de Dios y el amor inagotable ya salieron en mi encuentro. Cuando te sientas perseguido por el miedo, repítelo en voz alta. Hoy me persiguen el amor de Dios y la bondad de Dios. Y cambia tu narrativa. Tú no eres víctima del pasado. Tú eres el testimonio de un pastor que te ama. Ora conmigo hoy y di, Señor, hoy me dejo pastorear. Me rindo a tu voz, a tu guía, a tu cuidado. Aunque camine en ese valle desde la muerte o me rodeen enemigos, hoy elijo confiar en que tú vas conmigo. Dame la fe para comer en tu mesa, el valor para caminar contigo y la seguridad de que tu bondad y tu amor inagotable me perseguirán todos los días de mi vida. Gracias, Dios. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Dios es tu pastor, tú no corres detrás de nada. La bondad corre tras de ti. El valle no te detiene. La mesa siempre está servida. Y al final, vives en su casa para siempre. Proverbios capítulo 20, verso 11. Aún a los niños se les conoce por su modo de actuar, si su conducta es o no pura y recta. Lo que se forma en la niñez se revela en la adultez. Este proverbio no es solo una observación sobre los niños, es una advertencia sobre el carácter. El sabio dice que incluso antes de tener un discurso elaborado, un niño es reconocido por su forma de actuar. En otras palabras, el comportamiento de él refleja el corazón antes que su vocabulario. La conducta, incluso en los más pequeños, ya grita quiénes son y en qué están siendo formados. La sabiduría aplica no solo a la crianza, sino a la formación espiritual. Muchos creen que las acciones externas no importan si el corazón está bien, pero el proverbio invierte el enfoque. Hoy en un mundo que excusa la inmadurez emocional con frases "así soy yo", este proverbio nos recuerda que la pureza y la rectitud son cosas que no se improvisan, se cultivan desde temprano. Imagínate una gota de tinta cayendo en un vaso de agua.
aunque pequeña, tiñe todo el contenido. Así es el comportamiento. Lo que hoy parece solo un detalle, mañana será una huella que los demás reconocen como tu esencia. Es por eso que el proverbio no se refiere ni al talento, ni a la inteligencia o a la simpatía, sino a la pureza y a la rectitud. Eso es lo que distingue a una persona guiada por Dios, incluso desde joven. No esperes a llegar a viejo para tomar decisiones correctas. La santidad no tiene edad mínima. Y creería también que este proverbio es una advertencia para todos los padres, los mentores, los líderes. Debe estremecer el corazón de todo padre. Si un niño ya es conocido por su conducta, eso significa que lo que nosotros sembramos hoy será su reputación de mañana. La forma en la que un niño responde a la corrección, trata a los demás o cumple con su palabra, ya revela qué dirección ha tomado su corazón. Si tú eres padre, maestro, líder, ora diariamente por discernimiento para ver el carácter detrás del comportamiento. Y aunque este proverbio menciona a los niños, este pasaje también nos confronta a los adultos. ¿Qué dice mi forma de actuar sobre mí? ¿Qué revela mi reacción ante la presión, ante el cansancio, ante la corrección, ante la crítica? Porque el carácter no se mide por lo que yo digo que soy, sino por lo que otros perciben que soy en mi día a día. Y sí, nuestras publicaciones en redes, nuestra actitud con el tráfico, cómo tratamos a los demás, todo eso está predicando más fuerte que nuestras propias palabras. Oremos hoy y digamos: Señor, enséñame a caminar en pureza, en rectitud, desde lo más pequeño hasta lo más visible. Forma en mí un carácter que te honre, que predique sin palabras, que inspire a otros a conocerte. Ayúdame a educar, a influir, a moldear con tu sabiduría, a ser coherente en cada etapa de mi vida. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Día 211. Check. Y antes de despedirme, quiero recordarles que aún continúo enviando el regalo de mi libro digital 365 con Dios. Ya voy en el día 26 de julio de envíos, así que por favor, téngame un poquito de paciencia. Si tú ya me escribiste, te prometo que te responderé. Y algo muy importante, el correo debes enviármelo tú. Mi correo es wen.neciosub@gmail.com. He notado que muchos dejan su correo en los comentarios. No lo hagan, porque de ahí yo no puedo tomar los datos. Escríbeme directamente a mi correo para poder incluirte y enviarte una copia de mi libro 365 con Dios. Y si a algunos les rebotó el correo, les rebotó el mensaje, era porque mi bandeja se llenó. Pero ya compré más almacenamiento porque quiero cumplir con mi palabra y asegurarme de que todos reciban este regalo con mucho amor. Y algunos de ustedes me han escrito con mucho cariño preguntando cómo pueden apoyar este ministerio. Y de verdad, eso me conmueve profundamente. Si ese es tu deseo, en mi página web encontrarás todas las opciones. Solo tienes que ir a www.wendyneciosub.com y desplazarte hacia abajo. Allí está todo explicado con claridad, con confianza. Gracias por cada gesto de generosidad y de amor. Y hoy, 30 de julio, quiero celebrar con mucha alegría a los que están cumpliendo años y son parte de esta hermosa comunidad. Feliz cumpleaños primero a mi sobrino Estefano. Hoy celebramos con mucha alegría tus 7 años de vida. Desde aquí quiero enviarte un abrazo. Estefano, me contaron que tú eres un niño muy atento, muy servicial, muy carismático, con una sonrisa hermosa y que escuchas el devocional junto con tu familia. Eso me llena el corazón de emoción, porque significa que desde pequeño estás caminando cerquita de Dios. Y quiero decirte, Jesús te ama muchísimo y tiene planes preciosos para ti. Sigue siendo ese niño alegre, obediente, valiente y generoso. Y que cada noche que escuches este podcast, recuerdes que Dios está contigo, te cuida, te guía y se alegra de ti. Te amamos mucho, Estefano. Tu familia está muy orgullosa de ti. Feliz cumpleaños a Waleska, tu esposo Juan y tus hijas Amaira, Elaine, Kiomi te mandan un abrazo lleno de amor. Feliz cumpleaños a Mayret Arrieta, que este nuevo año venga lleno de luz, de propósito y de respuestas del cielo. Feliz cumpleaños a Alfredo Andrade desde Michoacán. Él cumple 10 años. Qué hermoso es saber que tú escuchas la palabra junto con tu mami cada mañana.
Feliz cumpleaños a mi querida Alicia desde Villavicencio, Colombia. Tu vida está en las manos de Dios y Él tiene nuevas bendiciones para ti. Feliz cumpleaños a Valentina y Vanessa Villalba desde Fusagasugá, Colombia. Ellas celebran 26 años. Qué regalo caminar juntas en la fe. Dios sigue obrando bien en sus vidas. Feliz cumpleaños a Oscar Hernández desde Teopisca, Chiapas, que hoy cumple 52 años. Su esposa Anaí y sus hijos lo bendicen con amor y mucha gratitud. Feliz cumpleaños a Karina Chico desde Michoacán, que celebra sus 30 años. Estás entrando a una nueva etapa. Que vengan muchas bendiciones. Feliz cumpleaños a Julio César Flores López desde Celaya, Guanajuato, que cumple 37 años. Su esposa Ana me dice que te ama muchísimo y celebra tu vida. Feliz cumpleaños a José Luis Hidrogo. Que Dios te llene de sorpresas este y todos los días de tu vida. Feliz cumpleaños a Yuri Melisa, una colombiana en Huila. Celebra 27 años. Que Dios te llene de alegría y de paz. Feliz cumpleaños a Alexandra Navarro desde Costa Rica. Gracias por un año entero de fidelidad escuchando la palabra de Dios. Tú eres una fiel oyente y le pido a Dios que te recompense grandemente. Feliz cumpleaños a Luz Molina. Tu hermana Sonia te honra por tu fe constante y tu influencia para que muchos conozcan a Dios. Feliz cumpleaños a Cristina Galindo, que está celebrando su cumpleaños en Perú junto con sus hijos. Dios te bendiga y pases momentos inolvidables. Feliz cumpleaños a Julio Tamayo desde Celaya, Guanajuato. Que Dios te colme de salud y de sabiduría. Feliz cumpleaños a Emiliana Castañeda. Tu mamá Daniela te ama y espera pronto abrazarte. Feliz cumpleaños a Malek Andrade, que hoy cumple 5 añitos. Que tengas un feliz cumpleaños, campeón. Tus papás, Franci y Cristian, y tus hermanitos, Juan y Arabella, te aman profundamente. Para ellos tú eres ese profeta valiente. Feliz cumpleaños para Edwin Adolfo Abarca, que cumple hoy 16 años. Su papá, Gustavo, ora para que sea un joven lleno del favor de Dios y yo de sabiduría. Feliz cumpleaños para Gloria Convariza Acero desde Bogotá, que cumple 83 años. Nonita Gloria, gracias por tu ejemplo de fe. Feliz cumpleaños para Valentina Villalba. Hoy celebramos tu vida y tu hermoso vínculo con tu hermana Vanessa. Feliz cumpleaños a Sofía Arce Ledesma desde Santa Cruz, Bolivia. Tu tía Isel te honra con amor. Dios tiene planes hermosos para ti. Y por último, feliz cumpleaños a Julieta desde La Perla, Tapatía. Tu hija Liz te envía un abrazo lleno de gratitud. Que pases un cumpleaños lleno del amor de Dios. Gracias a todos por acompañarme hasta aquí y estén muy expectantes porque ya nos faltan poquitos días para llegar a agosto y agosto será un mes fabuloso. Los espero el día de mañana. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.